La famosa generación del 80 inició en 1880 con su pionero Alejo Julio Argentino Roca y finalizada con la entrada al poder de la Unión Cívica Radical. Fue una época caracterizada por tener una misma o similar ideología durante esos años, caracterizada por tener un modelo económico agroexportador, capitalista y liberal, dedicándonos y apostando especialmente por la producción de materia prima, ya que somos favorecidos geográficamente, y además viniendo de un contexto internacional sobre la segunda revolución industrial, quienes muchos países industrializados tenían la demanda de materia prima. Argentina se industrializó hasta cierto punto, pero apostando realmente a la producción de materia prima, llegando a ser el granero del mundo. Primer mandato de Julio Roca fue de 1880 a 1886. Obtuvo un prestigio militar en la batalla de Curupaytí y en la expedición del desierto. Era un hombre con vocación política que gestó su candidatura en Córdoba. Reconoció la organización y el establecimiento de Buenos Aires como municipio y capital de la nación. Logró numerosos acuerdos de comercio, asuntos de límites y avances. La frontera y el reconocimiento del país ahora era más fuerte. Gobierno de Juárez Celman, de 1886 a 1890. Inició una vida vinculada a la política cordobesa, era el portavoz del liberalismo. Logró asentarse como gobernador de la provincia de Córdoba. Tuvo como vicepresidente a Pellegrini. Presenció un crecimiento económico y progresos en las exportaciones. Los bancos ahora poseían la facultad de imprimir con garantía de fondos nacionales, desatando así una crisis. Gobierno de Carlos Pellegrini, de 1890 a 1892. Conocido por su carácter fuerte y vigorosa, provenía de una familia de ingenieros extranjeros. Generó un empréstito interno con el cual pagó a Londres la deuda externa existente. Muchas de las empresas creadas con capitales estatales debieron devolverse en su totalidad. También obras importantes fueron suspendidas debido al periodo de crisis. Gobierno de Luis Sáenz Peña, de 1892 a 1895, reconocido por ser un dirigente católico de alcurnia. La obra publica aspectos positivos de esta gestión. La expansión ferroviaria y la planificación de Buenos Aires fueron hechos destacables. Se generó la Revolución Radical, la cual demostró el poder y apoyo de nacientes de dicho partido. Ya sin respaldo de Roca, el presidente se encontraba sin poder. Sus autores se encontraban ahora siguiendo las órdenes de Dmitri Roca, sin mediar con la palabra de Peña. Quinto presidente de la generación del 80, José Ernesto Uriburu, de 1895 a 1898. Salteño y compañero de Alsina, Uriburu era reconocido por su diplomacia y capacidades políticas, contando con el apoyo de las principales personalidades del país. La soberanía nacional vuelve a tomar un rol protagónico. Problemas con Chile nos llevan a mejorar la Armada y en Brasil un arbitraje por parte del Poder Ejecutivo de Estados Unidos no quita una parte del territorio que era entonces Misiones. La economía ya más ordenada poseía ahora más fuertes controles. El superávit obtenido en 1897 generó un ingreso importante para el Estado, quien pudo entonces invertir en obra pública. Se llevaron a cabo una serie de reformas constitucionales como los ministerios y la cantidad de habitantes por diputado. Luego de 26 años se realizó el segundo censo nacional. Tuvo la aprobación de las más importantes personalidades del círculo político. Segundo gobierno de Roca, de 1898 a 1904. Ya siendo un reconocido político y el indiscutido representante PAN. Juntos a Mitre fueron las figuras más pujantes de ese entonces. En la economía, gracias a las exportaciones, se generó un proceso de inflación acelerada. Pellegrini solucionó dicho problema. La reforma militar y la renovación del ejército. En términos de relaciones exteriores, Roca logró un acercamiento con Brasil y la definición del problema con Chile mediante un arbitraje. También se acreditó la doctrina de Drago. Hubo un ambiente de tensión. Para aquietar las aguas, Roca presentó una reforma que en teoría disminuiría el fraude. Finalmente, Roca cierra su mandato con el triunfo de Quintana, candidato a quien él apoyaba. Presidencia de Manuel Quintana, de 1904 a 1906. Es proveniente de una familia que había sido golpeada por la furia del rosismo. Logró graduarse de abogado, un destacado intelectual que a sus 25 años dictaba una cátedra en Derecho Civil. Quintana era una persona formada y con condiciones políticas. En 1904, la fórmula de Quintana gana con amplia superioridad. Las huelgas y protestas principalmente de mujeres y obreros caracterizan los movimientos sociales del año. En 1905 se genera una revolución cívico-militar, pero finalmente Quintana quedó como gran triunfador. En 1906, en términos económicos, nos encontramos en medio de la República Liberal. Muchos presupuestos fueron realizados gracias al amplio superávit existente.
Presidencia de Roque Sáenz Peña, de 1910 a 1914. Político argentino que tuvo como mayor logro derrotar a quien durante 24 años había sido el hombre más poderoso, Roca. Ya no contaba con su habitual influencia. En 1910 ganó casi por unanimidad, recibió en términos de producción un crecimiento exponencial en cantidad de ganado y hectárea de siembra. En 1912 los arrendamientos eran los temas a cuestionar. También se aprobó la famosa ley electoral que daría fin al fraude. En 1913 se da el primer triunfo para el socialismo. Por primera vez, un diputado de dichas características llegaba al poder. La salud del presidente empeoró cediéndole al vicepresidente sus facultades. En 1914 fallece Sáenz Peña, habiéndonos dejado la famosa ley que hoy en día lleva su nombre. Presidencia de Victorino de la Plaza, 1914 a 1916. Logrando todos sus méritos a base de trabajo al lado de Vélez Sarsfield, 1914 sorteó las dificultades de la Primera Guerra Mundial. En 1915 fue afectado por la corrida bancaria producto de los enfrentamientos bélicos de los años anteriores. 1916, las consecuencias de los conflictos europeos, se atentó con un disparo a la vida del presidente quien no sufrió consecuencias. Durante las elecciones se sentía aires de cambio. Los resultados del escrutinio cerraban junto con la libre expresión al poderío de la década del 80.